Bueno, el tema de hoy se titula ¿Cómo tener una fe que vence las luchas espirituales? En algunos momentos nosotros, y en este tiempo que hemos venido estudiando la historia de cada personaje, de cada uno de los personajes que Dios nos dio la oportunidad de poder escudriñar y poder mirar cómo vivieron su fe, nosotros quedamos con un impacto y una motivación muy fuerte en nuestro corazón. Y es que nosotros queremos llegar al punto de fe que tuvieron estos hombres, a ese punto de fe que vence las luchas espirituales como ellos lo hicieron. Y para esto yo escogí una parte de la escritura que está en Mateo 17, 14 al 21. Voy a leer. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada, diga esto, nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, miramos en la primera parte de la escritura, en el primer versículo, que encontramos una escena que impacta, una escena dolorosa, y es que encontramos a un padre que está angustiado, a un padre que está sufriendo por su hijo. Encontramos la escena de que ellos se encuentran en medio de una multitud de gente ante la cual ellos están haciendo un espectáculo. Y un espectáculo, ¿por qué? Porque el muchacho estaba enfermo y aparentemente pues esta enfermedad podría ser como una enfermedad, como una epilepsia. Así que ellos estaban en medio de la multitud y la multitud estaba simplemente apreciando un espectáculo y, y nadie podía hacer nada por aquel padre que estaba sufriendo y por aquel muchacho que estaba metido en el fuego mismo y que hasta ese momento nadie podía, los había podido ayudar. Y dice en el versículo 15 que este hombre se postra delante del Señor y le dice: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y en el versículo 16, aquí estamos viendo que este hombre ve aparecer a Jesús y me imagino que en medio de toda esta multitud, él ya había oído también hablar de Jesús y había oído hablar también de los apóstoles que andaban con él y que al tiempo, de alguna manera, también ellos estaban manifestando señales, milagros y prodigios. Y en el versículo 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y aquí encontramos en esta segunda parte de escena, encontramos un fracaso, y un fracaso que habla
de los apóstoles. Ya no está hablando de aquellas multitudes que están siendo simplemente espectadores, y porque la gente a veces tiene un morbo por ver cuando hay una pelea, por ver cuando alguien está llorando, por ver cuando alguien está sufriendo, y simplemente miran y pueden mirar cómo asesinan a alguien y nadie hace nada, pueden mirar cómo alguien está sufriendo y nadie hace nada, y encontramos que había ese grupo de personas, pero también encontramos involucrados los apóstoles, y en esta parte de la escritura vamos a mirar que los apóstoles, para ellos hay un fracaso en su vida espiritual, y es que aquí este hombre está diciendo que él ha traído a su hijo, a sus discípulos, pero que no lo han podido sanar, que sus discípulos, aquellas personas que han compartido con Jesús todos los momentos y que han sido enseñados por él, no habían podido ayudar a aquel padre de familia, a aquel padre angustiado, ni a aquel joven tan necesitado. Y lo titulé Un fracaso inminente. Jesús detecta una carencia como necesidad, porque y los discípulos, recordemos que Jesús responde, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? El Señor siente como decepción. Yo veo en esta pregunta del Señor decepción, veo en esta pregunta que Él le hace también a los discípulos, yo veo también un reproche. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Y habla de una generación. Él está diciendo, hay una generación incrédula y hay una generación perversa. Él realmente, si este hombre le está diciendo que fueron los discípulos, está diciendo que en ellos todavía hay incredulidad y que en ellos todavía corre maldad en sus corazones. Pero ahorita miramos por qué él les está diciendo así. Pero a la luz de este hecho, el Señor también muestra que su gracia cobija aún nuestros errores, aún nuestras falencias, y Él va a hacer que de este fracaso de los apóstoles se desencadene una lección positiva para ellos y una lección positiva para nosotros hoy. Jesús estimula en ellos un factor que ellos no han considerado por ser sus discípulos. Y no lo han considerado porque en algunas partes de la escritura nosotros vemos que ellos se tardaron mucho en captar algunos de los principios que el Señor les había enseñado, en captar muchas cosas de lo que fue el ejemplo de Jesús para ellos. Y lo que el Señor les va a decir en este momento es que hay algo que deben ellos tener en cuenta. Y Él dice, porque de cierto les digo que si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y Jesús estimula un factor que ellos no tuvieron en cuenta, y es la oración y el ayuno de los discípulos. Aquí, sinceramente, lo que nosotros vamos a ver es que el origen del problema es el descuido de una vida espiritual. ¿Cuál es realmente el origen de los problemas en nuestra vida? Que nosotros somos hombres y mujeres muy olvidadizos, que nosotros somos hombres y mujeres que vivimos a veces
por las emociones, y que hoy tuvimos deseos de orar y que entonces hoy nos sentimos muy bien porque oramos, porque buscamos de la presencia del Señor, pero al día siguiente nosotros no estamos como tan ilusionados, no estamos como tan emocionados, y es tan fácil poder caer en el descuido de nuestra vida espiritual. Y a pesar de que los apóstoles estaban andando con Jesús, ellos eran personas que mostraron descuido. Y por eso el Señor les dice, generación, les está diciendo que ellos son una generación que está confundida, que son una generación que está necesitando realmente creer que ellos son incrédulos. Porque si de verdad ellos estuvieran bien afianzados y su creencia estuviera bien afianzada, ellos no caerían en un descuido espiritual. Y el descuido espiritual nos habla de la apatía, de la indiferencia, porque nosotros como pastores, los pastores no estamos exentos de caer en eso. Ninguno de nosotros está exento de caer en la apatía y en la indiferencia. En la indiferencia y en la apatía, aún estando en medio de la espiritualidad, aún estando en medio de un servicio, aún estando dentro de una iglesia. Yo he visto la propia comunidad de nosotros. A veces yo me he parado enfrente y cuando me paro enfrente y empiezo a dar la palabra, a mí me corre un escalofrío porque noto la apatía y la indiferencia de muchos de los que se sientan en el lugar, porque están presentes pero ausentes. Y esto es lo que el Señor les reprocha a ellos y por eso los llama que son una generación incrédula y una generación perversa, porque ellos han visto muchas cosas y no tendrían por qué estar apáticos ni indiferentes. El Señor les ha enseñado demasiado. Entonces, ¿por qué la apatía? Entonces, ¿por qué tanta indiferencia? ¿Y por qué? ¿En base a qué es el descuido que ellos están teniendo? La vida espiritual se convierte en un paisaje y de pronto nosotros somos testigos, pero testigos pasivos de lo que Dios puede hacer. De pronto nos sentamos a ver lo que otros que sí están activos y que han creído y que sí buscan de la presencia del Señor, nos sentamos a mirar, ay, sí, fulanito oró por tal y se sanó. Ay, sí, fulanito oró para la liberación de esta persona y se liberó. Ay, sí, fulanito predicó y predicó muy lindo y nos volvemos simplemente como personas indiferentes que están mirando escenas espirituales, pero que no formamos parte de la historia que Dios quiere que formemos. La palabra de Dios nos orienta y nos muestra los motivos por los cuales viene este descuido espiritual, y para esto vamos a mirar en Mateo 26, 36 al 46. Dice, y saliendo, se fue como salía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los oyó durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Antes de que se me olvide, yo quiero mirar que en esta parte de la escritura
el Señor está hablando de la oración como algo preventivo para las tentaciones. Y no solamente las tentaciones que a veces vienen a la carne, de que de pronto nosotros podemos ser seducidos a algo malo, sino al sufrimiento. La oración es preventiva, es la medicina que nosotros nos tomamos antes de. Hay muchas personas que nos están diciendo, miren, tomen estas pastillas para que si de pronto llegara el virus no dé tan fuerte, o para que simplemente no les dé. Entonces, aquí lo que nosotros estamos mirando es que ninguno de nosotros queremos pasar por tentación, ninguno de nosotros queremos pasar por un momento difícil en la vida, pero nosotros sabemos que, sin embargo, en el mundo hay aflicción, pero el Señor dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Él en esta parte de la escritura nos está dando un medio por el cual, o una herramienta para que nosotros estemos prevenidos y tengamos un escudo protector en contra de aquellas adversidades o de aquellas tentaciones que a veces vienen con ímpetu a golpear nuestra vida o las puertas de nuestra casa o las puertas de la iglesia o las puertas de la ciudad o de una nación. Él les dice, oren para que no entren en tentación. Uno de los aspectos que encontramos aquí, porque vamos a hablar de 3 aspectos que hacen que nosotros estemos descuidados a nivel espiritual o caigamos en el descuido espiritual. Uno de los aspectos que encontramos aquí es la tristeza. Y dice que al terminar, decía ese versículo, él fue a sus discípulos y los halló durmiendo, y dice que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y es que la tristeza es un sentimiento que es muy avasallante, es un sentimiento que es tan fuerte que muchas de las personas en los momentos en que lo hemos sentido, cuando uno se siente triste, uno simplemente quisiera dormir y despertar cuando ya no esté triste, cuando simplemente ya no esté el motivo para estar triste, o escapar simplemente de lo que está causando la tristeza, porque la tristeza trae todo ese desánimo, todo desaliento, todo ese decaimiento, todo ese deseo de dormir y de no hacer absolutamente nada. Es una sensación de cansancio que no es del cuerpo, sino que es del alma. Y aquí encontramos que los discípulos estaban tristes y todo como ese decaimiento y ese descuido espiritual viene a veces por la tristeza. Yo les he compartido mucho y a veces cuando ustedes se sienten tristes les digo, el momento de la tristeza nunca, mis amados, es para uno caer en las garras de la cama, porque es lo que menos deberíamos de hacer. Es el peor momento para uno apartarse del cuerpo. Es el peor momento para uno no escuchar la palabra de Dios, que es lo que lo fortalece y lo anima. Es el peor momento para uno estar apartado. Pero sin embargo, los apóstoles no habían tampoco entendido, como algunos de nosotros tal vez tampoco hemos entendido, que en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor es cuando más fuertemente debemos de estar arraigados al Señor. En el pasaje paralelo de Mateo se dan 2 razones más para el sueño de los discípulos, y es la debilidad de la carne. Y es que cuando nosotros estamos en decaimiento, cuando nosotros estamos descuidados a nivel espiritual, lo más lógico es que la carne haga presa de nuestra alma y de nuestro espíritu. Recuerden que este es nuestro exterior, y este exterior es, si este exterior maneja lo de adentro, cae en las garras, literalmente en las garras de la tristeza, del desánimo, del desaliento. Si nosotros
no alimentamos el espíritu, si nosotros no alimentamos adecuadamente nuestra alma, nosotros vamos a caer en la debilidad en la carne. Y eso fue lo que les pasó a ellos. Ellos estaban tristes, pero también estaban débiles en la carne. Ellos estaban descuidados espiritualmente, porque el Señor en esta parte de la Escritura los invita a orar con Él. Y les dice, vengan y oren conmigo, pero ni oraron con Él y se quedaron dormidos. El otro aspecto, el tercer aspecto, es el cansancio físico. Y es que la tristeza, la debilidad de la carne y el cansancio físico, estas tres razones señalan el fondo mismo del problema en nuestra vida. Han permitido que la tristeza los domine, llenándolos de sueño y de cansancio. ¿Cuántas veces es que se relaciona de verdad la tristeza con que hay un cansancio, pero no es un agotamiento, porque a veces uno trabaja y trabaja físicamente y se acuesta como motivado para tener un buen descanso, pero la tristeza trae un cansancio que es demasiado fuerte y es muy diferente. Ellos aún no han aprendido algo, y es que la oración es un recurso espiritual que permite el descanso del alma atribulada. A ver, ¿por qué ellos estaban tristes? Ellos estaban tristes porque el Señor ya también les había declarado que Él iba a ser sacrificado, y nadie está contento con una mala noticia. Nosotros no estamos diciendo que tenemos pues que estar con una risa de lado a lado cuando nos dan una mala noticia, porque no es así. Y esta no es la escena de la risa, pero sí es la escena que nosotros vamos a ver que nos va a servir y que vamos a aprender a valorar esta parte de la Escritura como una enseñanza muy poderosa para vencer nuestras batallas espirituales. Ellos aún no han aprendido que la oración es el recurso espiritual que permite el descanso del alma atribulada ante los desafíos del mundo, ante los desafíos que el mismo Dios a veces nos pone frente a nosotros. Y el caso que nosotros estamos viendo en esta parte de la Escritura, el caso de Jesús, se constituye en un ejemplo a lo que estamos hablando. Porque Mateo narra que al llegar Jesús a Getsemaní, Jesús comenzó a entristecerse. Mire que él también estaba triste. Y estaba triste y vino sobre él más tristeza. Y los apóstoles estaban tristes y él estaba triste. La emoción, el sentimiento era igual para ellos y para Jesús. Y dice la Escritura que Jesús empezó a angustiarse en gran manera y que se postró rostro a tierra y oró a su Padre. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo dos maneras de enfrentar los momentos tristes de nuestra vida, dos momentos de enfrentar las luchas y poderlas ganar a nivel espiritual. Y es que hay un grupo que es los apóstoles que están tristes y se quedan dormidos. Pero está Jesús que dice la Escritura que Él está triste y que está angustiado en gran manera, pero que se postra rostro a tierra y ora. Unos tristes y dormidos. Y Jesús, postrado rostro a tierra, oró al Padre. En medio de su angustia,
Jesús no fue subyugado por la tristeza ni por el sueño. En medio de la angustia, lo único que nos puede hacer victoriosos y lo único que nos puede impulsar y salir hacia adelante es que nosotros, postrado rostro a tierra, oremos al Padre. ¿Cuál miramos entonces que es la respuesta que reciben los apóstoles? Ellos se siguen estando débiles, desanimados, desalentados. Pero Jesús realmente no, porque Jesús no se deja subyugar por la tristeza ni por el sueño, sino que Jesús supo descansar en la oración. Y es que no es el sueño ni estar tirado en una cama lo que descansa. El mayor descanso que nosotros podemos tener es la oración. La oración trae a Jesús ese descanso, mientras que los discípulos no lograron sentir lo mismo. El descuido de la vida espiritual sigue siendo un pantano en aquello en el cual nosotros quedamos como atascados en la vida. Los motivos son porque nosotros, los motivos de caer en el pantano y del descuido espiritual es caer en la tristeza y no tener la reacción correcta, caer en la depresión, de pronto volvernos activistas que porque queremos olvidar. Hay muchas personas que dicen, no, yo hago y hago y hago y hago para ver si puedo olvidar. Dios mío, fundido en el espíritu y fundido en la carne. No es el activismo, por eso yo le tengo tanto miedo al activismo, porque aún el activismo religioso nos hace hundir y nos hace estar en mucho cansancio, porque nosotros realmente necesitamos muchos momentos para estar con el Señor y entender lo que Él nos quiere enseñar. Por eso yo los motivo en cada parte de la Escritura que ustedes vuelvan y se metan con Él. Y si nosotros tenemos 2 alimentos en la semana, con esos 2 alimentos profundizados en la intimidad del Señor, sacaríamos un partido para nuestra vida, no del mucho activismo, porque a mí a veces me impacta que hay personas que no paran de ver prédicas, y yo digo, eso no es que sea malo, es que se va a indigestar, es que no va a entender nada, Dios mío, es que se paró enfrente del televisor y se vio, yo no sé cuántas predicaciones y cuántas realmente asimiló, pero coja una y entre en la presencia del Señor, ore y descanse en Él. Hay un activismo religioso que, por ejemplo, nosotros aprendimos de Nehemías, que Nehemías no entró cuando él necesitó a Dios y necesitó la ayuda de Dios, él no entró en un activismo religioso, él entró en la presencia del Señor y recibimos esa enseñanza también muy linda. Caer en depresión, llenarnos de actividades, ser dominados por la carne, que realmente nos orilla a la indisciplina. Y es que la indisciplina nos lleva a ser hombres y mujeres superficiales. Yo he escuchado de muchas personas que hablan de la disciplina como si fuera algo perjudicial, aún a nivel espiritual, porque dicen, no, es que si de pronto hacemos esto muchas veces, entonces caemos como en la rutina. Pero yo les quiero decir, mis amados, que la indisciplina nos hace ser hombres y mujeres superficiales, mientras que la disciplina crea el hábito y el hábito el estilo de vida. Sin disciplina, no hay una vida espiritual que valga la pena. No existe. Es necesario someter la carne. Es necesario que no vivamos nosotros bajo el principio y bajo el mover de las emociones, que por eso es que somos un pueblo realmente
un pueblo frágil espiritualmente, porque estamos esperando que todo nos lo dicte la emoción, y como la emoción es la carne, entonces la carne dice, hoy sí, mañana no. Mientras que la disciplina se sujeta a lo que es correcto, a lo que debo de hacer, y ella forja en mí, forja en mi vida ese estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. La disciplina que el Señor les está enseñando para ser victoriosos, y por lo cual ellos no habían entendido, porque ellos se acercan y le dicen, Señor, ¿y por qué nosotros no lo pudimos? ¿Por qué no nosotros no pudimos ayudar a ese joven? Y él les dice, por vuestra poca fe. Pero al final les da el motivo de su poca fe. Y es que ellos no son hombres disciplinados para la oración y para el ayuno. Y tal vez para escuchar la palabra de Dios se volvieron tardos, porque en algunos momentos nosotros nos volvemos tardos para escuchar. El Señor habla de una generación mala y de una generación incrédula y perversa, y de una generación que realmente es muy tarda para comprender. Hay algunos aspectos que de pronto han marcado nuestra generación y aún nuestra vida espiritual, y que no nos han favorecido, y es la carencia de hábitos. Y es que nosotros no creamos hábitos, pero porque tampoco tenemos disciplina. Si yo tengo un espacio y sé que en determinado espacio del día yo puedo orar y nadie me interrumpe, yo puedo separar ese espacio de mi día sin que nada me lo quite, así como para mí es muy importante no negociar la hora de mi almuerzo o de mi desayuno. No es negociable tampoco el que yo me deje quitar el espacio con Dios. La carencia de hábitos es una falencia que nosotros tenemos en esta generación y en la generación de ellos también. El mucho tiempo que nosotros pasamos frente a los aparatos de comunicación, televisión, internet. No importa si usted está viendo también la predicación, también, porque es necesario que nosotros aprendamos a leer la Biblia. Es necesario que Dios... Yo tenía una amiga que un día ella, a la casa de ella, llegaban todos los profetas que venían a Colombia. Y ella, una mujer con mucha solvencia financiera, y ella recorría con ellos todo Colombia. Y un día cuando yo fui a la casa de ella, ella me mostró todas las profecías y todas las palabras que le habían dado aquellos hombres de Dios. Que no, yo no estoy diciendo que es malo, pero sí es malo cuando no lo sabemos limitar, cuando no sabemos tener un orden divino, y también cuidarnos de que hay muchas cosas que son falsas, y que la profecía más fehaciente y más verídica es la Biblia. Y yo le pregunté, bueno, amiga, y cuéntame, ¿cuántas palabras te ha dado Dios a ti en la intimidad? No un profeta, a ti. ¿Cuántas veces tú has permitido que Dios te hable a ti? Porque Dios debe estar muy celoso de que tú le prestes tanta atención a sus siervos y tan poca atención a Él. Es necesario que nosotros no carezcamos de hábitos en nuestra vida espiritual, y que no nos dejemos llevar por las distracciones. Cuando hablamos de la educación de la fe, nos encontramos con estos problemas que se presentan frente a nosotros.
La indisciplina es la carencia que no deja moldear nuestra vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros, preguntémonos, hemos podido formar el hábito de la lectura de la palabra? ¿Cuántos de nosotros hemos podido crear el hábito y el tiempo para la oración de cada día? ¿Cuántos de nosotros tenemos en estima el compañerismo, el no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Una vida cristiana disciplinada está sustentada en la formación de los hábitos. Hay algunas personas que piensan que la disciplina es algo que no debe aplicarse a la vida espiritual y que debe ser algo espontáneo, pero no es real. Eso no es real, porque luchamos en contra de la carne y algunos temen caer en la rutina, pero sin disciplina, recordemos que no hay hábito y sin hábito no hay una vida espiritual. Jesús es claro y señala que la debilidad espiritual es una crisis de esa generación, pero yo diría que de las generaciones, que de nuestros antepasados, que de la nuestra, es una crisis de la humanidad. Por ello, por eso el Señor les dice que ellos son incrédulos y que hay perversidad. Y nos encontramos con que el padre del muchacho da un testimonio. Yo lo he traído, pero ellos no han podido hacerlo. Él da testimonio de la incapacidad de sus discípulos para sanarlo, para ayudar a su hijo. Y ante ellos los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuál es el motivo de este fracaso? Dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les responde, por vuestra poca fe. Otra vez las palabras de Jesús son definitivas, la poca fe, y recordemos que ellos eran hombres activos en el ministerio junto con Cristo, que eran hombres en los cuales Jesús había depositado sabiduría, habían sido testigos de su poder, participantes de sus milagros, aún ellos eran personas que también Dios estaba usando para hacer milagros, pero los discípulos carecían todavía de fe. Su fracaso se desencadenó en un elemento positivo y ellos fueron instruidos por Jesús porque Él les da a entender a ellos que la fe se debe cultivar en la oración y el ayuno. Y en eso termina esa parte de la escritura con que Él les dice, miren, es que definitivamente hay cosas que solo son con ayuno y oración. Y para un entendedor, pocas palabras bastan. Él les está diciendo que deben de alimentar la fe, que ellos deben de alimentar la fe y cultivarla en la oración y en el ayuno. Y es así que se vencen las barreras de la debilidad espiritual. Alguien es fuerte, usted va a ver, alguien es fuerte a nivel espiritual, es una persona que ora. Alguien es débil a nivel espiritual, se está muriendo de hambre en el espíritu, no tiene comunión con Dios. Es poca la comunión que tiene con Él, es poca la disciplina espiritual que ejerce.
Las disciplinas que enseñan, las disciplinas nos enseñan a depender de Dios, a esperar en Él, a vencer la autosuficiencia, a sujetar la carne, el poder espiritual de un cristiano y su disposición es para ser un instrumento en las manos de Dios. Y para ser un instrumento en las manos de Dios, no podemos estar al margen de tener una vida de oración y de ayuno. Porque una vida de oración y de ayuno son los recursos que Dios nos da para vencer la impotencia, lo que a veces nosotros nos sentimos tan humillados porque nos sentimos impotentes, nos sentimos humillados. Y la oración y el ayuno nos ayuda a vencer toda esta impotencia. Cultivar nuestra fe a través del ayuno, la oración, la lectura de la palabra, nos capacita para servir a Dios y liberar a los oprimidos de la enfermedad, a vencer esas luchas espirituales, esas luchas que vienen a nuestra vida, que el apóstol Pablo decía que eran luchas adentro, que eran luchas afuera. La indisciplina es sinónimo de debilidad y de fracaso, mientras que la disciplina es sinónimo de fuerza y de crecimiento y de victoria. La angustia de Jesús y el desafío de la cruz que él esperaba en Jerusalén fueron encarados en oración en Getsemaní. La angustia que él sintió, el desafío de la cruz, el temor que él sintió en aquel momento, él supo cómo encararlo. Él lo encaró en oración en Getsemaní y en una plena dependencia del Padre. Jesús salió vigoroso. La pregunta que hemos entonces de plantearnos es cómo vencer la debilidad espiritual. Y esta parte de la Escritura nos está diciendo, nos está hablando que para vencer la debilidad espiritual y poder vencer las batallas y salir victoriosos, necesitamos ser personas con disciplina espiritual. Necesitamos ser personas con hábitos espirituales y disciplinas espirituales que nos lleven a crecer, que nos lleven a ser fuertes, que nos lleven a ser dependientes en Dios, a fortalecernos en Él. Necesitamos ser esa iglesia que se levanta como una iglesia fortalecida en Dios, una iglesia que no fracasa, una iglesia que ora por los enfermos, que liberta a los cautivos, que da buenas nuevas a los abatidos, que pueda proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, una iglesia que pueda ordenar a los afligidos que se les dé gloria en lugar de ceniza y manto de alegría en vez de espíritu angustiado. Volvamos a leer esta parte de la Escritura en nuestras casas. Dejémonos ministrar por el Señor y leamos tanto la primera Escritura que está en Mateo 17, 14 al 25, como la parte de la Escritura de Jesús en Getsemaní. Y dejémonos hablar y pensemos si Dios está mirando sobre nosotros hoy, ¿qué clase de fe está encontrando? Si hoy está encontrando una iglesia débil, si está encontrando, al igual que le encuentro en ellos, una iglesia incrédula, una iglesia
que con la tristeza se queda dormida y que no ha aprendido todavía que nuestra principal herramienta para salir de la tristeza y para enfrentar las luchas de la vida que se presentan frente a nosotros es la manera en cómo Jesús enfrentó su crucifixión, enfrentó su tristeza. Rostro a tierra mientras se entristecía, oró al Padre, buscó su presencia. Dice la Escritura que ángeles vinieron después de esos, que él lloró. Se vale llorar, se vale en la presencia del Señor derramar el corazón, porque eso es lo que nos hace libres. Y después de una persona que enfrenta su tristeza, que enfrenta el dolor, rostro a tierra, sabe llorar ante Dios y sabe entregarle, vinieron los ángeles y fortalecieron a Jesús. Qué cosa tan gloriosa, porque Jesús fue fortalecido para aquel momento tan difícil de su vida. Mientras que los apóstoles no pudieron entender que la cama, el sueño no los ayudó y que lo único que los podía ayudar era orar y ayunar. Mis amados, es tan sencillo, es tan sencillo, pero nosotros le ponemos tanta arandela a las victorias. Es tan sencillo adquirir una victoria de rodillas ante Dios. Las grandes victorias se dan en oración. La fortaleza se encuentra en Dios. Cuando estamos sometidos bajo la soberanía de Dios, bajo su poderosa diestra, podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte la gloria y queremos darte las gracias, Dios mío, por tu palabra. Señor, qué hermoso es poder mirar a través de ella, Señor, y en los diferentes apartes de la Escritura, las enseñanzas tan profundas que tú traes a nuestra vida. Estás tan lejos de ser una religión. Estás tan cerca, tan patente, Señor, de ser lo que más necesitamos en nuestra vida. Hoy entendemos, Señor, que estamos viviendo en tiempos difíciles, donde la tristeza toca la puerta, donde la depresión, los pleitos, los celos, las contiendas, las disensiones, donde la escasez toca la puerta del ser humano, Señor. Pero hoy hemos entendido, Padre, que la tristeza hay dos formas de enfrentarla. O te vas a la cama a dormir, o te levantas, te postras rostro a tierra y oras para recibir la fuerza de Dios. Ayunas, porque este género tan malo que hoy estamos viviendo solo va a salir con ayuno y con oración. Gracias, Señor, por enseñarnos que a veces las dificultades y las pruebas que vienen a nuestra vida vienen porque estamos tan descuidados y tan, Dios mío, tan dispersos de una vida espiritual, que por eso es que vienen, porque el débil conoce al débil, porque el mal conoce su mal, pero el bien conoce su bien. Ayúdanos, Señor, a tener esta palabra, Padre, como una herramienta tan grande
para nuestra vida hasta que partamos de este lugar. Ayúdanos a enfrentar la adversidad, a enfrentar estos momentos, Señor, en oración y ayuno. A saber, Padre, que cuando nosotros ayunamos, oramos y lloramos delante de ti, tú envías ángeles para fortalecernos. Y aún ni siquiera ángeles, es tu misma presencia, Dios, la que se desata fortaleciéndonos en nuestro ser interior por tu Espíritu. Señor, yo quiero entregarte en esta noche la tristeza de todos los que en este momento estemos frente a ti y estemos pasando por un momento difícil. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros hemos tenido enfermos y no los hemos visto sanar. Esta palabra me ha hablado a mi vida, Señor. Primero me la hablaste a mí y yo acepto mi responsabilidad de incredulidad. Señor, porque si hay muchos enfermos, Padre, aún en nuestra familia que no se han sanado, tal vez nos ha faltado, Señor, esa oración y ese ayuno del cual tú le hablaste a ellos. Tal vez hemos sido descuidados, Señor, y personas débiles espiritualmente. Ayúdanos a fortalecernos, aquí está nuestra vida y aquí está nuestro corazón. No queremos, Señor, ser esos hombres de poca fe, sino de mucha fe. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.